El 15 de septiembre de 1821, Honduras se independizó de España junto a Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Se unieron a México y 2 años después conformaron las Provincias Unidas de Centroamérica, el proyecto federal. 200 años después nos encontramos celebrando el bicentenario de la independencia. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras creó la Comisión Universitaria para la conmemoración del bicentenario de la independencia de Honduras, y esta comisión tiene la labor de reflexionar críticamente el bicentenario para que las generaciones futuras puedan decidir cuál es el rumbo del país con base en el estudio crítico y desacralizador del pasado y cómo podemos verlo en perspectiva para poder tener una sociedad mejor. Esta comisión está hoy dialogando aquí desde el Paraninfo Bicentenario en acompañamiento de la UTV, hablando sobre el bicentenario y la comisión del bicentenario. Acompáñenos a este recorrido histórico y también institucional de lo que implica celebrar los 200 años de independencia de Honduras. El 15 de septiembre de 1821, las 5 provincias del Reino de Guatemala, que constituían la parte fundamental de las colonias centroamericanas, se convirtieron en países y decidieron 3 años después de haberse unido a México convertirse en una república federal. Han pasado 200 años desde entonces y los países centroamericanos tienen dinámicas socioculturales, económicas y políticas muy parecidas, pero la historia es común y repetitiva en los 5 países originales, dado que ahora Centroamérica tiene 7 países identificables políticamente. Esa realidad compartida es que no se logró consolidar el Estado Nacional, no se lograron construir procesos de abrir las instituciones y el Estado a la gente, pero sobre todas las cosas no ha habido una construcción de ciudadanía que sea lo suficientemente incluyente como para que podamos tener estados nacionales fuertes bajo la lógica del liberalismo clásico y de lo que implica el Estado Nacional. Estas y otras cosas han sido analizadas durante todo el año y seguirán siendo analizadas en el bicentenario de la independencia, que se ha convertido en el tema a analizar por parte de las universidades, las instituciones culturales del Estado y todo el andamiaje montado en toda Centroamérica para reflexionar sobre estos 2 siglos de independencia republicana y de estados nacionales en Centroamérica. Básicamente, la reflexión con la que queremos iniciar este programa es preguntándonos qué tan profunda ha sido la penetración o la influencia del Estado Nacional en los 200 años que tenemos de existir como países, y si realmente la carga identitaria, si realmente las culturas centroamericanas, si realmente los pueblos centroamericanos se sienten identificados, integrados y parte del Estado Nacional como modelo de organización que se creó después de la independencia en 1821. Voy a dar la bienvenida a mis invitadas el día de hoy, que son miembros de la Comisión del Bicentenario. Vamos a empezar inmediatamente por la arqueóloga Carmen Julia Fajardo, que es la jefa del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional. Bienvenida, maestra. Qué gusto tenerla aquí. La doctora Lidia Calix, del Departamento de Arte de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y tenemos a la estudiante de la carrera de Historia, Andrea Mendoza. Bienvenida, Andrea, qué gusto tenerte por acá. Estamos cumpliendo 200 años como país y eso obviamente tiene muchas implicaciones, y la historia ha sido bastante instrumentalizada, hay que decirlo, en estos contextos nuestros. Bueno, si lo vemos en perspectiva analítica y crítica, la historia en realidad es un discurso bastante ficcionado, lleno de tradiciones que el Estado fue inventando. Lo podemos ver en autores, por ejemplo, Terence Ranger y Eric Hobsbawm en La invención de la tradición, donde habla de que el Estado crea toda una religión secular durante todos estos 200 años para que veneremos al Estado, seamos obedientes al Estado y nos integremos en el Estado. Pero más allá de eso, el Estado hoy en día, en 2021, a 200 años de independencia, culturalmente está totalmente separado de la carga y de los rasgos identitarios, de lo que solemos llamar, bajo un enfoque teórico básico, identidad nacional. Maestra, ¿esto es así? ¿Y por qué se debe, más allá de la cuestión histórica, por qué es tan fuerte la cultura en los pueblos centroamericanos y por qué el Estado ha sido tan incapaz de entenderla, de sistematizarla, de difundirla y de interactuar, hacer ese diálogo
con los pueblos y con las identidades de los mismos? Bueno, yo pienso de que, mi opinión, ¿verdad? El sistema educativo desde prebásica, básica, tiene bastante porcentaje, digamos, de culpabilidad al discurso que se le va aprendiendo en el niño o la niña en el transcurso de su pasar por la escuela. No quiero excluir a otras estructuras informales o formales que tengan una injerencia en el formar de estas personas, pero sí el sistema educativo. En el sistema educativo, en el pasado, se nos repetían los discursos de filiación de un símbolo o de un héroe, sin reflexionar por qué aquel héroe, aquella confusión que ha habido un montón de tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, ponen en los altares patrios, hasta el día de hoy, ponen a Francisco Morazán, a Lempira y a José Trinidad Reyes. Tres personajes en distintos tiempos que no necesariamente reflejan, digamos, la separación de Centroamérica de México o la independencia. Entonces, de ahí esos discursos mal traspasados y repetidos son lo que van formando ciertos huecos, digamos, en el conformar del pensamiento de las personas. Entonces, y el sistema educativo, si bien es cierto, ha tenido ciertos avances, por ejemplo, ahora nos hablan del currículo nacional básico, que es una metodología que fomenta uno de los elementos como eje transversal, la identidad, la democracia y los valores, ¿verdad? Entonces, pero no hay, a mi criterio, no, ese eje transversal de identidad, no hay un respeto a las identidades locales o a las identidades regionales. El reconocimiento de los otros, el respeto de los otros, nos permite entender esa diferencia. La diferencia no es apartarlos, sino que entenderlos. Incorporarlos no significa diluirlos, ¿verdad? Sino que incluirlos en el discurso. Entonces, las celebraciones actuales del Día de la Independencia, ahora que tenemos 200 años, la reflexión, si usted hace un recorrido por Honduras y algunos lugares, bueno, por las circunstancias que tenemos ahora son diferentes las formas de celebrar o de conmemorar mejor. Pero en el pasado eran danza folclórica, esa confusión de héroes y símbolos, ¿verdad? Entonces, los textos escolares tampoco han fortalecido o no se han alimentado, digamos, en cambiar ese discurso. Entonces, ¿cómo queremos que el Estado, la estructura a través del gobierno o a través de sus instituciones que se dedican a o tienen su quehacer en el fomento, en la difusión de la cultura y todo, o la academia, ¿verdad? Si no cambiamos esos discursos dentro de los textos o en la forma como damos. En nuestra universidad todavía en algunas asignaturas generales se repite el discurso. Entonces yo no sé si es porque venimos cargados del pasado y no nos modernizamos, ¿verdad?, en nuestros discursos, pero creo yo que hay una tarea súper importante que es reformas a los textos, a los planes de estudio. El sistema educativo, el currículo nacional básico está, pero no lo aplica. Usted va a cualquier escuela y no se aplica. ¿Cuál es identidad? ¿Cómo lo voy a transversalizar el eje identidad? Para ellos la identidad solo las ciencias sociales tienen que hablar, no el profesor de matemática, no el profesor de español. Entonces seguimos cargando con el problema de las ciencias sociales y ahora con el enfoque de que es el español y la matemática lo más importante, las cuestiones de las ciencias sociales desplazadas, que nos permite hacer una reflexión de nuestro contexto, de nuestro entorno, ¿verdad? Si usted va a cualquier comunidad que usted vaya, por pequeña que sea, en número o en límites, hay elementos que deberían ser identificables, ¿verdad? Hay elementos que les permiten fortalecerse. Yo pienso que el hondureño es un individuo y una persona, somos las personas que somos fuertes, porque hemos tenido tanto desequilibrio, tanto desorden, que no nos han llevado a hacer esa parte de reflexión. Pero con eso también yo no quiero menospreciar estas otras manifestaciones que existen, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros en el pasado, hace 20, 15 años, hablábamos solo de identidad nacional. Ahora no hablamos de identidad nacional. Y no significa, al decir ahora no hablamos, pero hay personas que siguen hablando de identidad nacional. ¿Qué significa identidad nacional?
el englobe todos en un solo Estado. No significa que no reconozcamos a Honduras como un país, como una república, pero como personas, como grupos, como regiones tenemos identidades. Nosotros en antropología hablamos de identidades, ese es el discurso, el reconocimiento a esas fortalezas, a esas costumbres, a esos modos de vivir. Y yo no sé si ya para terminar, no sé cuánto tengo tiempo, pero a mí me gustaría llamar la atención por los espacios que va a llegar este programa, es que ahí sí le he hecho culpa al Estado, pero a través del gobierno, ¿verdad? Que las entidades que se dedican al fortalecimiento de la cultura, como están invisibilizadas. Y abandonadas. Abandonadas, no se ven, no se ven. No sé qué tanto es culpabilidad de la estructura o de las personas, ¿verdad? Pero yo pienso que las estructuras son más permanentes que las personas. Entonces, si los que fallamos somos las personas, que cambien a las personas, ¿verdad? Pero tenemos una dirección de cultura que no sé, yo no sé qué hace, ¿verdad? Por ejemplo. O sea, en las universidades no sé tampoco, ¿verdad? Entonces, pero eso tampoco es echarle la culpa sino que nosotros, yo trato por lo menos cuando doy clases, tratar de a través de mi granito de arena ir cambiando esos discursos, como dicen los chavos, ir cambiando el cassette, ¿verdad? Ok, muy bien. Doctora Calix, hay una discusión que se da respecto de los símbolos y de los imaginarios. Cuando se construye la nación, estos imaginarios deben estar de alguna manera conectados con las realidades locales. Y nuestros símbolos patrios han ido mutando. Por ejemplo, sabemos que durante el siglo XX los gobiernos militares cooptaron la figura de Morazán y eso hizo que Morazán se divorciara como símbolo de las causas populares y de las luchas que alguna vez englobó el personaje histórico real, porque estos personajes existieron en una dimensión y en un contexto. Después del golpe de Estado en 2009, Morazán es rescatado por estas causas populares y se convierte en un símbolo ya un poco más legítimo, pero no pasa lo mismo con los otros símbolos patrios. ¿Y qué pasa también, hablando de imaginarios, con los otros símbolos que tiene la hondureñidad o que tiene la cultura de masas en Honduras? Por ejemplo, la Virgen de Suyapa es muy poderosa en los imaginarios culturales del país, y cómo estamos teniendo un cambio de paradigma a nivel de superestructura en el tema religioso. Por ejemplo, estamos convirtiéndonos en un país más protestante que católico, luego de 5 siglos de doctrinas católicas. Esas y otras observaciones se me vienen a la mente a la hora de hablar del tema de imaginarios, pero la pregunta que quiero hacerle, doctora, es ¿cómo hacemos en estos 200 años que han pasado para entender mejor el futuro? ¿Cómo hacemos para partir de un camino y decir esto es lo que nos sirve de 200 años, esto es lo que debemos hacer para que el rumbo del país pues vaya en el camino correcto? Sí, bueno, en primer lugar considero que debemos tener claro el tema de imaginarios sociales, puesto que el imaginario como tal no es un conjunto de imágenes aisladas, sino que están ligadas a toda la emoción, ¿verdad?, que implica el plano de lo simbólico. Y además, estas van cambiando y pueden haber algunas representaciones que son legitimadas por todos y otras pueden ser diferenciadas porque hay subculturas, ¿verdad? Entonces, ahí el punto del que hablaba la maestra, del tema de la exclusión, ¿verdad? O sea, siempre vivimos en una sociedad heterónoma que quien tiene el poder pues dicta normas e invisibiliza a los demás. Entonces, desde esa situación y desde una cosmovisión conservadora, porque así es como nos hemos distinguido según los informes de desarrollo humano, entonces no podemos dar el salto a una revolución cultural realmente que implique en la identidad de nuestra historia, entre los cuales están las representaciones sociales que serían nuestros símbolos, ¿verdad?, y los nuevos símbolos, los que realmente están encarnados en nuestros significados sociales, o sea, que quizás no sean Francisco Morazán, sino que sea Macario, por ejemplo, por citar un ejemplo, ¿verdad? Lo que quiero decir en este caso es que tenemos que hacer un análisis real de cuáles son nuestras representaciones sociales importantes actualmente. ¿Por qué no hemos
introyectado esa importancia de nuestros símbolos anteriores, ¿verdad? Como otros héroes, aparte de la historia de Francisco Morazán y de su espíritu de unionista centroamericano. Y esto no considero que sea una cuestión cognitiva, ¿verdad? Porque eso lo aprendemos en educación primaria. Yo soy egresada de educación pública y creo que tuve muy buena formación en aspectos cívicos, ¿verdad? Incluso mis docentes eran muy respetuosos, ¿verdad? De nuestras formas de ser, y respetaban también la creación cultural, ¿verdad? Que si fuera un mundo donde se pudiera compartir tanto expresiones tradicionales, que son las que de alguna manera a las que hemos asociado nuestra identidad, pero también nuestra identidad está conformada por nuevas expresiones culturales. Entonces, desde el momento en que excluimos esas nuevas formaciones y esos nuevos símbolos, entonces estamos siendo una sociedad pues excluyente y no hay un multiculturalismo reconocido, ¿verdad? Entonces creo que nosotros podríamos en primer lugar, reconocer esas nuevas formas de sentir, de creer y en qué creemos como comunidad, ¿verdad? Y que esté impregnada de qué tipo de valores, porque hasta el momento hemos visto, bueno, tantos movimientos sociales que han denunciado una cantidad de contravalores, lo diría yo, contravalores que permanecen, como la astucia, ¿verdad? O como la corrupción, que no es un valor en sí, es un conjunto de contravalores, ¿verdad? Pero que permanecen ahí como si fueran naturales y los asumimos como tal. ¿Y por qué pasa eso, verdad? Entonces, en la medida en que reconocemos, nosotros como academia habríamos de dar esas oportunidades de ver, de hacer visibles todas esas nuevas formas de representación y ligarlas al tema de la reflexión, del debate, porque en la medida en que tenemos una educación de debate, ¿verdad?, cuestionamos y entonces nos empoderamos y vamos hacia la autonomía y hacia la lucidez que nos ha sido negada por prácticas contrademocráticas. Entonces, ¿cómo queremos ser un país democrático si lo que hacemos es no practicarlo en el aula, ¿verdad? Por ejemplo, de clases. Cuando todavía están sentados todos en fila y hay un profesor enfrente de pie, o sea, que simbólicamente me está representando: usted es el poder y nosotros somos las ovejas bien ordenadas. Entonces, o sea, hay cosas que son visuales y hay cosas que son prácticas y son cotidianas, pero todavía no las soltamos. Entonces tenemos que reflexionar en torno a ellas para que realmente podamos reconocer las diferencias, las minorías, ¿verdad? Estos nuevos símbolos, estos nuevos significados, además de los nuestros, los tradicionales, ¿verdad? Porque la tradición es necesaria, no podemos vivir una anarquía constante, necesitamos ciertas estabilidades, pero es que esas estabilidades sean para un bien común. Entonces, no vamos a tener empatía en la medida que seguimos apañando la corrupción y todas las prácticas que son nocivas para la sociedad. Entonces, creo que lo podemos hacer a través del debate, de lo que estamos haciendo con el Bicentenario, de recordar la memoria histórica es importante, pero también el debate, porque no podemos solo escuchar sin participar. Y desde luego usar la parte simbólica, la parte visual, porque está llena de la emoción que hace que fijemos ese significado en nuestras prácticas sociales. Perfecto. Andrea, hay 5 millones de personas en este país que son menores de 35 años. No se han hecho estudios, pero está comprobado que hay un divorcio de la idea del Bicentenario y un divorcio absoluto entre la juventud y las nuevas generaciones, sobre todo los centennials, con el Estado y sus representaciones simbólicas y las tradiciones que menciona la doctora Calix, por ejemplo. Los jóvenes no se identifican con ningún héroe nacional, con ningún prócer. Esto no es exclusivo de Honduras, pasa en toda América Latina y prácticamente el Estado-nación está en decadencia en todo el mundo. Estamos en esta época en la que el postcapitalismo ha degradado la figura del Estado-nación para favorecer los intereses individuales y particulares, y eso nos tiene en una crisis que la posmodernidad ha tratado de entender y no ha podido, ¿verdad? Y no la vamos a resolver en este programa, pero para aterrizar con el tema de juventud, esto es un problema para el futuro de Honduras, para el futuro del rumbo del país, si tenemos toda una juventud que no siente ningún vínculo con su pasado.
Sí, absolutamente, y comparto las opiniones de las doctoras. El sistema educativo, desde que estamos en la escuela, nos dice, estas figuras representan estos valores, valores que nos dicen en la casa, que nos repiten las abuelas, que nos repiten las mamás, pero valores que se transforman al final en, si no cumplís esto, te pego, o tienen una connotación muchas veces de castigo. Entonces uno empieza a crecer con esa idea de... hay algo muchísimo más grande que yo con lo que no puedo empatizar. No puedo empatizar con Morazán porque no lo conozco. Me dicen que lo pegue en los cuadernos cuando va a ser septiembre, me dicen que lo lleve en un estandarte en el desfile del 15, me dicen que toque con mi banda un popurrí folclórico, pero no sé qué significa, porque para mí estoy en clase, para mí es una tarea, para mí son puntos que tengo que presentar. Entonces crecemos en un sistema que no nos hace empatizar, en el que pegamos figuritas y no sabemos quiénes son, porque lo que nos interesa es los puntos al final. Entonces vamos desligándonos porque nadie nos dice que podemos identificarnos o que podemos criticar, que es súper importante, criticar quiénes eran estas figuras y ponernos en contra. Cuando yo estaba niña me preguntaba, ¿por qué me hacen poner aquí a Cristóbal Colón? Si yo entiendo que su figura no es tan buena. Pero no estaba el espacio para, siendo una niña, poder decir, ¿y por qué aquí ponemos a Cristóbal Colón? Entonces, ¿por qué lo tengo que poner entre los próceres? ¿Por qué lo venden en este paquetito de figuritas? Entonces vamos creciendo con una desconexión y empezamos a empatizar con otros espacios. Sobre todo, empezamos a empatizar con la tele, empezamos a empatizar con lo que viene de Estados Unidos, con lo que viene de Japón. Entonces empezamos a adentrarnos en eso. Porque es diferente, porque un poco es prohibido. Yo crecí en una generación en la que me dijeron, Pikachu es diabólico, no lo mires. Entonces uno empieza a empatizar con otros aspectos, con otros países, y se siente mucho más conectado porque uno siente que es suyo. Con otras alteridades. En este caso, Michel Foucault habla en Vigilar y Castigar sobre la existencia del Estado como una estructura eternamente ejercedora de violencia, y que esta violencia, dicen otros autores, es legítima. Max Weber también hace un abordaje en el que habla exactamente del uso legítimo de la violencia por parte del Estado como una manera de integrar y homogeneizar las sociedades. Pero la juventud siempre va a ser rebelde, y esa es otra constante también que ha sido analizada en las distintas teorías que estudian la realidad y que estudian el avance de las sociedades. Entonces podemos decir que ante la carencia, y en este primer segmento para que vayamos aterrizando un poco la discusión, podemos decir entonces que estamos en una crisis de sistema, en una crisis orgánica que se da, pero la sociedad hondureña como tal no está en crisis, porque la sociedad hondureña sí ha encontrado subterfugios y espacios en los que ha podido identificarse, en los que ha podido crear estos nichos que el Estado no ofrece. Y el Estado lo que ha hecho es arremeter contra estos nichos y contra estos espacios, estigmatizarlos y revictimizar a un pueblo que ya ha sido victimizado por la violencia ejercida, ¿no? Tal es el caso de las maras, por ejemplo, los géneros musicales que se consideran moralmente prohibidos, y hablando ya de la cuestión de las subculturas urbanas y de todos los espacios nuevos que nos ofrece la liquidez del mundo en el que nos movemos, estos nuevos imaginarios y la globalización, nos tienen entonces ante un debate que concluye con una sola premisa, y es que la hondureñidad no está en crisis. Es el Estado y el concepto burgués liberal de la hondureñidad lo que está en crisis. ¿Cierto, maestra? Sí, así como lo plantea, pues sí, ¿verdad? Pero pienso que el hondureño tiene esa fortaleza, y ese reconocimiento a todo esto que usted está diciendo. Le decimos que es la cultura. La cultura es tan dinámica que te permite encontrar esos elementos que te pueden retroalimentar, pero sin perder tu esencia, ¿verdad? Entonces, sí, en estos altos y bajos hay un apartado, y sí, pensando en todo lo que están diciendo, sí es cierto que hay que respetar ese pasado, hay que reconocer la tradición, es parte de la esencia, pero también al momento de incorporar esos nuevos modelos, esas nuevas costumbres o esos nuevos ideales, como hablaba Andrea, si no se pierde la esencia no hay problema.
Okay. La cultura es, y la cultura somos nosotros, somos lo que hacemos nosotros diariamente. La cultura no es ir a oír una obra de teatro, ¿verdad? La cultura no es ir a ver las danzas folclóricas, esa es una manifestación artística. La cultura es lo que hacemos cotidianamente, o sea, la cultura nos puede permitir a nosotros poder adaptarnos a este espacio. Y la adaptabilidad del hondureño ha sido puesto mucho tiempo a prueba en un montón de situaciones, ¿verdad? Okay. Yo sí considero, estoy de acuerdo con lo que has dicho. De hecho, me acuerdo de Néstor García Canclini cuando habla sobre ello, ¿verdad? Culturas híbridas. Sí, culturas híbridas. O sea, realmente lo que está ya en decadencia es el modelo, ¿verdad?, del Estado. El modelo o lo que diría desde una visión materialista histórica, la superestructura, ¿verdad? Bien. Creo que podemos ir cerrando este primer segmento con estas impresiones. Vamos a continuar dialogando sobre el Bicentenario. En el siguiente segmento vamos a hablar de la Comisión del Bicentenario, explicarle a la gente por qué se hicieron los proyectos que se están ejecutando con la Comisión, cuál es el objetivo y pues obviamente entender la visión de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que decidió formar su propia comisión y trabajar el Bicentenario desde su propia visión institucional, académica, pero sobre todo con una lógica que entienda un poco más las dinámicas y desacralice ese bicentenario, que a diferencia de la versión oficial de nuestra comisión, nuestro alter ego, nuestra alter comisión, pues ha decidido continuar sacralizando y fetichizando este estilo kitsch y decadente de la celebración de un bicentenario que no existe a todas luces. Quédense con nosotros que ya volvemos. Estamos complacidos por el hecho de haber tenido el honor en una fecha tan emblemática como esta, de poder presidir esta casa de estudios y iniciando la celebración de los 200 años frente a la estatua del Padre Trino, izar esa bandera y dirigirme a la comunidad universitaria. Es un orgullo muy especial que realmente me marcará. Y digo esto porque de aquí que haya otro centenario, ninguno de los presentes estaremos, evidentemente. Sin embargo, es un momento icónico en la vida nacional. Lastimosamente coincidió con un año político, hubiese querido que no fuese así, para que no le diera sombra el proceso político a un evento tan importante como es celebrar estos 200 años. Pero sobre todo, que estos 200 años, esta celebración, nos sirva a nosotros para reflexionar como hondureños, como país. ¿Es realmente esta la Honduras que esperaban los próceres de la patria en aquel momento hace 200 años? ¿Es esto lo que pretendían construir, que pretendían que hubiese para la hondureñidad? ¿O pensaban en otra cosa? Sería interesante poder elucubrar al respecto. Sin embargo, creo que como universidad hemos avanzado mucho, hemos demostrado capacidad y necesitamos continuar haciéndolo. Tenemos que, como universidad, ser conductores del pensamiento nacional de alguna manera, si no conducir, pero sí por lo menos contribuir de una manera propositiva a la forma en que los hondureños debemos pensar, debemos comportarnos y poder dar ese grano importante, no de arena, sino que de concreto, para decir qué es lo que tenemos que hacer los hondureños para que podamos llegar a puerto seguro. La Comisión Universitaria para la Conmemoración del Bicentenario de la Independencia de Honduras se conformó en marzo de este año.
ha sido un reto muy grande el tratar de echar a andar todos los procesos institucionales, burocráticos y académicos para que podamos tener un programa de actividades lo suficientemente diverso como para cumplir a cabalidad con los principios que se establecieron a la creación de esta comisión. Básicamente, los ejes que conducen los principios de la comisión son la búsqueda de una discusión en torno a la idea del republicanismo y su validez en el siglo XXI, el cuestionamiento histórico de la construcción del Estado Nacional y de la democracia liberal representativa como un modelo de gobierno y de construcción de nación en Honduras, y también el tema de cómo se repiensan las instituciones culturales y sociales del país en el sentido de ver de qué manera el futuro puede tener escenarios un poco más promisorios para una sociedad que está en constante crisis desde que surgimos hace 200 años. Esta comisión fue conformada y las 3 invitadas que tenemos hoy en el programa han sido parte de la misma desde sus inicios, y muchos de estos retos, muchas de las preguntas que nos hacíamos eran cómo íbamos a hacer un programa conmemorativo del Bicentenario, el PROCOBI, que fuera lo suficientemente incluyente y con proyectos que tuvieran una perpetuidad, porque el problema es que en Honduras es que celebramos las cosas, pero nadie sistematiza para futuro ni deja nada sentado para el futuro. Entonces, uno de los principios, podríamos decir los indirectos, era ese, ¿no? Buscar la permanencia de los proyectos que se iban a hacer. El primer proyecto y gran proyecto que se ocurrió en ese sentido fue el tema de la difusión de las ideas. ¿Cómo se difunden las ideas? Se difunden a través de libros, a través de, hoy en día, de redes, a través de internet. Hay muchísimos canales y vehículos para la comunicación de las ideas, pero las universidades se encargan de dejar estos registros para el futuro. Entonces surgió la biblioteca del Bicentenario como el gran proyecto inicial editorial, y esta biblioteca constituyó básicamente en la edición de 100 obras, mínimo de 100 obras, pero ahora sabemos que son más, de autores y autoras nacionales, y reeditarlos, publicarlos y hacerlos accesibles a todo el público común. Se ha convertido en uno de los grandes proyectos que están en marcha en este momento por parte de la comisión. Andrea, vos sos parte del grupo de voluntarios que está trabajando en la Biblioteca Bicentenaria. ¿En qué consiste esta biblioteca y cuáles son los elementos que se tomaron en cuenta para definir qué libros entraban y qué libros no entraban? Bueno, la idea central es pensar como estudiantes, qué libros no encontramos, qué libros no tenemos accesibilidad, cuáles son esos textos, quiénes son esos autores, autoras. Entonces, pensando en eso, pensando en las necesidades del estudiantado, nos dijimos, necesitamos conseguir esos libros que son básicos, que son fundamentales para entender la historiografía, la narrativa, la poesía, los ensayos, la cultura en el país, y a los que no estamos teniendo acceso. Sobre todo, la idea de la biblioteca virtual es que en las circunstancias en las que nos encontramos, en donde las bibliotecas están cerradas, en donde muchos estudiantes no tenemos una biblioteca en nuestras casas, podamos acceder, podamos investigar, podamos reflexionar a través de esos libros que puedan estar en la Biblioteca Bicentenaria. Y los criterios, el primero fue eso, pensar como estudiantes qué es lo que necesitamos, qué ha sido importante, revisar en consenso qué ha sido importante para entender el país en todos estos aspectos escritos. Entonces, a partir de eso, buscar libros, reivindicar autores o autoras que no han sido reeditados, que los estudiantes, la juventud no conocemos, que no hemos podido tener la oportunidad de leer esas obras, y con eso en mente empezamos a hacernos ejes. Reivindicar la posición de las autoras, por ejemplo, de libros que se editaron en el siglo XIX y que, por ejemplo, ahora en el Bicentenario no tenemos acceso y no podemos reflexionar de esa temporalidad por la falta de medios. Entonces, pensar en eso, en principio en el estudiantado, pero después en todas las demás personas que puedan tener acceso, porque la biblioteca es de acceso público, entonces que las personas también puedan tenerlo y que los estudiantes puedan hacer sus investigaciones y puedan reflexionar, en principio, a través de esos libros que se van a editar. Muy bien, una de las discusiones que se dieron era si se podía o no censurar el pensamiento y separar el autor de su obra. No sé si te acordás que se discutía eso, de no reproducir la obra de autores considerados como misóginos o que fueron sustento de discursos dictatoriales en el siglo XX. Los famosos autores de la dictadura como Paulino Valladares, Marcos Carías Reyes,
todo lo que implicó eso fue bien difícil y generó muchas discusiones en el seno de la comisión, ¿verdad? Y al final, ¿cuántos libros quedaron en la biblioteca que se están trabajando? Son más de 100. Por ahora estamos trabajando en una base de 100 libros, poco a poco estamos integrando, seguimos reflexionando sobre quiénes son esos autores, la pertinencia que tienen, ha sido una discusión bien grande, si son obras importantes para la poesía o la historiografía, pero a su vez están hechas en contextos de dictadura o por autores que son sumamente cuestionables. Entonces era preguntarnos, sobre todo por la visión que tenemos, accesibilidad, pero ¿a qué voces les estamos dando accesibilidad? ¿Se está dando la plataforma a las mismas personas de siempre, con los mismos discursos horribles de siempre, o vamos a tratar de reivindicar y buscar a otros autores que han sido olvidados? Entonces estamos trabajando en una base de 100 libros, como les digo, seguimos replanteándonos quiénes van a entrar, cómo lo vamos a hacer, quiénes van primero, por la misma idea, la accesibilidad. Primero, los más desconocidos, los que pueden ayudarnos para comprender la temporalidad que estamos viviendo. Y poco a poco se piensa poder integrar más libros, porque la idea no es que pare con estos 100 libros que queremos hacer, sino que sea un proyecto a largo plazo y que le pueda ayudar a todo el estudiantado, no solo en este año del Bicentenario, sino los demás años después a seguir reflexionando, porque la reflexión no se va a acabar con el Bicentenario. Ok, y vienen otros bicentenarios. Ahora viene el bicentenario de cada uno de los héroes nacionales, el bicentenario de la Federación. O sea, se vienen un montón de bicentenarios a partir de ahora. Una de las sorpresas que me causó, maestra Carmen Julia, es el hecho de que en antropología, la Biblia de la antropología, que son los trabajos de arqueólogos y arqueólogas como Doris Stone, por ejemplo, los trabajos del Instituto Carnegie de Washington en restaurar Copán, todos estos académicos que vinieron en el siglo XX a Honduras y trataron de entender a Honduras, simplemente no se volvieron a editar después de los años 80 y entramos en una nebulosa, y la carrera de antropología surge como una especie de faro de luz, ¿verdad?, para rescatar este pensamiento arqueológico, antropológico, estas epistemologías de entender la realidad y de estudiar al país desde la ciencia encargada de entender la cultura, que es la antropología. Es importante que estos autores entren y sean accesibles a las masas, y es importante, creo yo, que una de las carreras clave para el futuro de este país, si es que lo hay, es la antropología, porque la diversidad cultural de este país debe ser entendida científicamente y nunca se ha hecho un ejercicio así. 6 años de carrera de antropología, ¿qué nos han enseñado? Bueno, precisamente nos han enseñado, nosotros nacimos con a mí me preguntaba, ¿qué es ese evento que han ustedes tipificado que se llama Jornada de Identidad e Identidades? Cada año hacemos esta jornada, independientemente de la situación de ahorita, del año pasado y esta, ¿no? ¿Qué logramos en ese momento? Porque en el devenir diario de dar el aula de clase, en el laboratorio, todo eso, como que no hay muchos espacios para reflexionar. Pero en ese espacio es una jornada que está diseñada para el público universitario, tanto para el docente como para el estudiante, para el administrativo, a reflexionar temas como esto de las identidades locales. El fortalecer las identidades locales, el reconocimiento de las identidades locales, no significa el negar nuestra identidad compleja, ¿vale? Entonces, ¿pero cómo hacemos coincidir todo eso? En antropología, el diseño curricular de la asignatura se va a oír muy prepotente, ¿verdad? Pero está bien hecho, ¿verdad? Y entonces está no diseñado para transmitir el conocimiento, sino que para la constante reflexión a través de la investigación. El punto fuerte de la licenciatura en antropología es la investigación. Y pues tuvimos, por ejemplo, hace poco dentro del programa de la CUBICEC un foro muy importante de discusión, ¿verdad?, que era precisamente la educación intercultural universitaria. Entonces eso permite, hace poco, la semana pasada tuvimos otro evento dentro de la CUBICEC también, que dirían, ¿y por qué estos eventos dentro de la CUBICEC si la CUBICEC es una comisión de conmemoración del Bicentenario y todo el mundo innegablemente lo relaciona con la parte histórica? Y no es así, ¿verdad? Es el fortalecimiento de la persona, del individuo, del ser humano en su entorno, y en este caso estamos hablando de Honduras y en Centroamérica. Entonces, cuando nos dieron esta conferencia y tuvimos un enlace con una gente del Perú, nos habla de cómo se vincula la gente a estos elementos
que están en los museos. La gente, las comunidades en este caso podría ser con los símbolos patrios. Pero yo vi la QVC de un principio como este espacio idóneo, donde se nos permitiera reflejar precisamente para qué somos buenos, para qué servimos. Para antropología no es Indiana Jones, antropología no es el hippie que anda con su nota de campo ahí fumando, ¿verdad? O viendo el aire. La antropología te permite precisamente hacer este encuentro con las comunidades, con las personas, te permite tratar de entender a esas personas, no desde el punto de vista mío, del punto de vista de ellos. En este devenir hay diversas temáticas que no es exclusiva de la antropología, estamos claros. Pero, por ejemplo, nuestra relación como la carrera de antropología con el Instituto de Antropología e Historia, por ejemplo, donde usted hablaba de esa gente que fue por esa entidad donde venían, es la unidad como que un poco más identificable, ¿verdad? Que puede tener relación. Pero hemos sido la unidad que no nos permiten ir más allá en ese vínculo. En la universidad, por suerte, hemos logrado tener 2 espacios donde vamos a poder hablar de la arqueología. No es la piedra, la arqueología, acuérdense que son los objetos, los individuos hechos por las personas, comparten un entorno con una comunidad, tienen una relación con una comunidad. Entonces la arqueología es viva, está viva, no está muerta. Entonces, ¿por qué es ese problema, verdad? Entonces, esa relación, hablando de la QVC y esa relación, por ejemplo, hemos diseñado hacer el conversatorio, la jornada de identidades de este año que estaba previsto para noviembre, va a ser un conversatorio sobre todo sobre Doris Stone y Ann Chapman, que son personas, mujeres, ¿verdad?, que vinieron a aportar mucho al conocimiento, ¿verdad?, de lo que es la identidad hondureña. Una a través de la parte más arqueológica y la otra a través del estudio de los grupos indígenas o minoritarios o originarios, ¿verdad? Como Ann Chapman, que usted es reconocida. Creemos, ¿verdad?, que eso va a ser un espacio que se va a poder difundir lo suficiente para que la gente nueva, los jóvenes, sepan quién es Ann Chapman y quién fue Doris Stone. Y que recuerden el origen de todas estas cosas, ¿no? En un país en donde se está fetichizando la cultura de estos pueblos que ellas estudiaron y se está mercantilizando y gentrificando el producto, la producción de la cultura material de estos pueblos, que también va a ser objeto de estudio más adelante. Doctora Lidia Calix, la tarea de escribir es una cosa muy diluida y difícil en nuestros tiempos, en donde estamos tan saturados de información. La QVC decidió, para fomentar la escritura, hacer un concurso nacional de ensayo, que hasta ahora lleva 180 personas inscritas, lo cual es una cosa inédita. Nosotros cuando diseñamos el concurso nacional no nos imaginamos que iba a inscribirse tanta gente en un país en donde casi nadie escribe. De hecho, solo se han publicado 2 libros este año con un tema histórico, lo cual nos dice mucho del grave problema que tenemos de escribir y difundir ideas. ¿En qué consiste el CONEU? De hecho, refiriéndote a esa práctica de poder premiar la escritura y la creatividad que implica realizar un ensayo, la OIE hizo un estudio sobre hábitos culturales y se demuestra que realmente hay un pequeño porcentaje de gente que lee, un libro al año, por ejemplo. O sea, creo que ni aparecíamos, me acuerdo, como país en esa encuesta, y también demostraba que el 80% de la población no tenía acceso al patrimonio histórico, a eventos artísticos, conciertos, presentaciones teatrales, etcétera. Entonces, el hecho de incentivar la creatividad en la expresión escrita, que es a través del lenguaje, pues muy importante, ¿verdad? Porque tenemos que reafirmar las buenas prácticas, las cosas que destacan y que pueden aportar al capital cultural que deberíamos acrecentar en nuestro país. Entonces, esa iniciativa se abre a los estudiantes universitarios, especialmente, ¿verdad? Y estamos muy contentos de que haya ya pues una gran cantidad de propuestas a revisar. Y esperamos que pues el premio elegido pues esté muy apegado a los objetivos del Bicentenario, ¿verdad? Se van a publicar todos los ensayos que sean destacados y que se
tenga mención honorífica en este concurso, y esto es importante que se reproduzca porque hay también gente de otras universidades, se abrió a todo el sistema de educación superior. Y otro de los proyectos de la CUICE es el Premio Nacional Ramón O'Kelly para las Humanidades y las Ciencias Sociales. Una de las cosas que se pensaron cuando se creó este premio es la degradación que hay de los premios nacionales. Básicamente el Estado vino y corrompió los premios y empezó a otorgarle premios que eran emblemáticos e históricos a mucha gente que no, o instituciones que no solo no los merecen, sino que están cuestionadas altamente por la sociedad. Entonces la UNA decide hacer este premio nacional universitario. ¿Cuál es el objetivo de este premio y qué es lo que se busca reconocer ahí? Bueno, con ese premio Ramón O'Kelly se busca reconocer la trayectoria en materia de investigación y creación, porque es en humanidades y ciencias sociales, ¿verdad? Y de hecho, dentro de las bases de concurso se menciona una especie de reglamento ético, ¿verdad?, que va a permitir que este premio sí sea dado en condiciones objetivas, ¿verdad?, no como lo ha venido haciendo el gobierno. Hay que reconocer que hay mucha gente que aporta en la construcción de la ciudadanía, o sea, no es únicamente una, pero en esta oportunidad se va a reconocer a una y se va a seguir haciendo posteriormente, que haya destacado por sobre todas las demás, ¿verdad? Porque son muchas las personas que aportan, pero que este premio tiene que evidenciar esa trayectoria, ¿verdad? También se va a tomar en cuenta instituciones, se puede dar a instituciones el premio. Sí. Ajá. Bien, otro de los proyectos emblemáticos es el proyecto Mujeres del Bicentenario, y es nombrar calles de Ciudad Universitaria con nombres de mujer. Este proyecto surge de la Cátedra de Estudios de la Mujer, así como varios sectores que estaban interesados en que se reconociese, y un poco de despatriarcalizar, digámoslo así, el discurso de lo público, porque lo que tenemos es una institucionalidad pública altamente misógina y que ha negado la existencia de las mujeres en la historia, en las instituciones, y ha sido sorprendente ver la cantidad y calidad de las mujeres que van a ser nombradas las calles de Ciudad Universitaria, mujeres que uno pensaría que no hicieron algo, pero sí fueron pioneras en todas las cosas que hicieron. Este proyecto de Mujeres del Bicentenario, maestra, ¿considera usted que debería ser replicado en otras instituciones o a nivel del Estado? ¿Por qué es importante la visibilización de la mujer en el sentido de reconocer la trayectoria institucional de las mujeres en el país a nivel histórico y conmemorativo? Bueno, yo recuerdo haber mencionado que si hay cosas que fuertes, importantes que se estableció entre la CUBICE, es precisamente las tres cosas que has mencionado: el concurso de ensayo, el premio y este proyecto de nombrar las calles de la universidad con nombres de mujeres con alta trayectoria y de impacto, no solo en la vida académica, sino que en la sociedad misma. Pues sería importante, por ejemplo, yo no lo veo así como en otras instituciones, sino que en otras ciudades, en otros pueblos, porque en los pueblos hay mujeres que han sobresalido y han contribuido a la construcción local, a la construcción de su vida, de su sociedad. Y hay que tomar en cuenta que la mujer siempre, y creo que hasta el día de hoy, le ha tocado siempre estar luchando por demostrar que puede, que sabe. No significa inclinar la balanza ahora de que las mujeres somos más poderosas, no, simplemente igualdad de oportunidad. Y al visibilizar a través de un nombre, una calle o una avenida, es un mecanismo que permite a las siguientes generaciones o las generaciones ir identificando quiénes son esas personas, que no solo eran hombres, ¿verdad? El lenguaje visual, el lenguaje a través de la palabra es muy importante, y es bien importante a través de esas mandar mensajes correctos, no equivocados, ¿verdad? Porque el mensaje equivocado hace más daño que el no mensaje, ¿verdad? No significa que ahora vamos a quitar todas las calles con nombres de hombres y vamos a poner de mujeres, no. O sea, hay que recuperar los individuos, las personas. Somos seres humanos y compartimos este espacio, ¿verdad? Y tantos valores. Lo que queremos las mujeres es la igualdad de oportunidades y el respeto como individuos que somos, como seres humanos que somos. Entonces, si logramos a través de la CUBICE, ¿cómo sería?
a través de nuestros centros regionales, por ejemplo, una oportunidad, empezar por los centros regionales en las otras lugares, que Ceiba, en Santa Rosa, pero que traspase el espacio universitario. Hay que mencionar que, a diferencia de las otras comisiones del Bicentenario, la comisión del Bicentenario es la única cuya mayoría son mujeres. De los 15 miembros, la mayoría son mujeres. En la comisión del Bicentenario del Gobierno no hay ni una mujer. Y básicamente la totalidad de los proyectos de esa comisión son sumamente patriarcalizados y machistas, en el sentido de que no existe, no se incluyó el tema de la mujer en ningún sentido. Y para ir cerrando, hay que contar de los otros proyectos. Por ejemplo, hoy estamos aquí en el Paraninfo Bicentenario, este proyecto emblemático, este edificio que era el Convento de la Merced, que es el segundo recinto donde funcionó la universidad. La universidad inicia en lo que hoy es el Museo Militar, que era el Convento de San Francisco. Luego pasa acá al Convento de la Merced, que la alcaldía de Tegucigalpa le cede a la universidad, y dice el documento original con la condición de que la universidad permita que se sigan haciendo en sus patios las jugadas de gallos. Eso dice el documento. O sea, la alcaldía le cedió a la universidad este espacio, pero eran 3 patios originales, ahora solo tenemos un patio. Fue restaurado, se va a hacer ahorita en septiembre, una conferencia en la que se va a explicar desde la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura, la CEAPI, cómo fue que se restauró este edificio, y se va a hacer toda una reconstrucción del proceso que le ha costado a la universidad 57 millones de lempiras en estos 3 años. Y hoy estamos aquí, pero también hay que hablar del uso que se le debe dar a este edificio, y es que la visión es salirse del esquema del centro cultural y del museo, salirse del esquema del espacio en el que la gente solo llega, lo visita y se va, y ver de qué manera se hace una propuesta integradora y orgánica para este lugar, que es lo que se debería replantear, y hay que discutirlo también, ¿no? También otro de los proyectos que se ha contemplado y que está en marcha es la creación de un centro virtual, de un centro de documentación virtual, para que los y las investigadoras puedan ir en el área de ciencias sociales y humanidades y tener un espacio donde puedan consultar fuentes que están desde la comodidad de sus hogares también. Otro de los proyectos que se está trabajando es el proyecto del Instituto de Investigaciones Históricas. Eso se va a hacer. Se van a hacer varios eventos ceremoniales, porque, como bien decía Lidia, es importante que exista la tradición. Vamos a enterrar una urna bicentenaria por 100 años. Yo creo que ni siquiera la especie humana va a estar aquí en 100 años, pero bueno, que quede ahí para quienes nos suplanten como la especie dominante del planeta. Y vamos a inaugurar 2 bustos, los bustos de los rectores que fundaron la ciudad universitaria, Hernán Corrales Padilla y Arturo Quesada, y también vamos a develar unos medallones, y se van a ir dando otros proyectos. Son cerca de 20 proyectos distintos que está haciendo esta CUBIS. Así que se nos acabó el tiempo, se nos fue volando la hora en este programa, gracias a la televisión universitaria, la UTV, que siempre hace una formidable labor para realizar estos programas y para tenernos un producto de calidad en su programación habitual. Nos despedimos. Yo quisiera agradecerles por acompañarnos el día de hoy a ustedes. Vamos a continuar dialogando. Estén pendientes, por favor, del programa conmemorativo de septiembre. Tiene 40 actividades de más de 200 que hay programadas en todos los centros regionales. El nuestro es el programa conmemorativo más grande que se ha hecho en el país, y me atrevo a decir que es el programa conmemorativo bicentenario más grande de todas las universidades que integran el Consejo Superior Universitario Centroamericano. Así es que continuamos y nos despedimos. Será un hasta pronto aquí desde la UTV. Buenas tardes.